Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Creo que sí que conocéis el pasaje y el dicho y todo, porque la mayoría de los refranes populares, de los dichos y todo, están la mayoría sacados de la Biblia. Y cuando te dicen lo de ve y camina dos, bueno, en algunos sitios dicen millas, otros kilómetros, otros... nosotros estamos en España y hablamos por kilómetros. Entonces, eh, el que te pide que camines 1 kilómetro con él, camina 2 y bueno, o si lo queréis en términos bíblicos, 1 milla o 2 millas, lo que quieras, me da igual, como lo llaméis, es lo que debemos de hacer. Entonces, en lo de lo que estamos hablando, pues como os digo, muchos los habréis escuchado, ¿no? Pero lo que no sabéis, a lo mejor es darlo la referencia correcta en la que Jesús nos hablaba, ¿no? ¿Cuántos habéis escuchado, ¿no? La frase que dice, tienes que estar dispuesto a caminar la segunda milla, el segundo kilómetro. Si te pide 1, caminar 2. Esto es algo que Jesús nos dice, no sé de la forma que lo habréis estudiado vosotros. Hay diversas explicaciones y diversos consejos para esta palabra de Dios. Y todos vienen a cuento, o sea que todos son perfectamente aconsejables. Es decir, que ninguno, porque es palabra de Dios, ninguno se puede dar por terminado, por hecho. Esto es algo que se dice, por ejemplo, cuando estar dispuesto a caminar la segunda milla, es algo que se dice, por ejemplo, cuando hay algo que queremos lograr, pero tenemos que dar algunos pasos adicionales, ¿no? Estar dispuesto a seguir caminando más. Porque dicen, el viaje va a durar 200 kilómetros, pero luego cuando llegas ahí ves que no puedes seguir con el coche y tienes que caminar 20 kilómetros más. Entonces, esto lo dije, ¿estás dispuesto a caminar esos 20 kilómetros para llegar a lo que tienes que hacer? Esto es lo que nos dice el Señor. También nos quiere dar a entender con caminar la segunda milla. Muchas veces lo que nosotros hemos dado a entender es de ayudar a los demás a caminar con ellos, a hacer lo que haga falta con ellos, pero es que también repercute en nosotros, ¿no? Vamos a ver lo que es la enseñanza de nuestro Señor, que no es completamente entendida. Muchas veces, en ocasiones, es muy difícil de distinguir, de aceptar o de poner en práctica. Sin embargo, no deja de ser una enseñanza de importancia, de extrema importancia, porque en ella encontramos la respuesta a cómo debemos actuar si verdaderamente somos seguidores de Cristo. Si queremos seguir nosotros o si queremos acompañar a los demás, queremos acompañarlos hasta que ellos, pero va por nosotros, que nosotros debemos de hacer las cosas para nosotros también, porque el Señor trabaja, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor no va a hacer nada en nosotros. El Señor ya ha hecho la suya, nos pone el bien y el mal. Ahora nosotros está en escoger una cosa u otra. Ve y camina con el 2 millas. Pues yo camino 2, 3 o 4. Vale, pero si en ese trecho has estado tratando de apuñalarte, tratando de hacer lo que... Entonces tú, por amor a ti mismo, debes decir, vete y camina tú solo, que yo me voy a caminar mis 4 o 5 millas, voy a otro sitio. No quiero decir con esto que dejemos tirada a la gente. Quiero decir que si la gente que viene a pedirte ayuda para que camines con él es el demonio, no vayas. O sea, cada día hay más. Mira, hoy he salido, cuando he salido esta tarde, he ido a hacer unas cosas y cuando he salido
Bueno, en uno de los... no había parques ni nada, era una esta de bloques, de casas, y veo en una esquina a un hombre tirado completamente, pero solamente daba el sol en ese sitio y el hombre estaba tirado ahí. Y digo, claro, me he acercado y digo, ¿estás bien? Quita, que me quitas el sol. Digo, ahí te quedas. O sea, me voy acercando porque creo que le ha pasado algo. Digo, lo mismo, está drogado, se ha metido algo, está alcoholizado, no sé, para ayudarle, ¿no? Y me quita, que me estás quitando el sol. O sea, estaba tirado entre medias, tenía una borrachera impresionante. Y estaba tirado, claro, en mitad de la acera, pero donde daba el sol. Enseguida que se ha ido el sol, el cogido se levanta y se ha ido. Digo, pero no tendrá otro sitio mejor donde ponerse, pero bueno, yo he ido, pero claro, él no ha querido. Yo iba a caminar con él esa milla, ¿no? Para ayudarle y decir, ven, hombre, ven, ¿qué te hace falta? Toma, ven, vamos a tomar un café. No, yo qué sé. Pero él enseguida me ha dicho, ahí está, que me quitas el sol. Poquito, tío. Por fuera, yo me voy. Yo iba a caminar 2 millas con él, pero él no ha querido ni que caminase ni 1 metro. Entonces digo, pues ahí te quedas. Es a lo que me refiero cuando le dicen, camina con él 2 millas. A todo aquel que te pida, que te pida que camines con él 1 milla, camina 2. Pero que tú no dejes de caminar hacia tu objetivo. O sea, si se te para el coche a 40 kilómetros antes de tu objetivo, sigue caminando. Es lo que debemos de poner en práctica si verdaderamente somos seguidores de Cristo. Digo que esta es una enseñanza de suma importancia porque el mundo, ya lo veis, todos aquellos que nos rodean están atentos a nuestras acciones, a nuestros hechos, a nuestros comportamientos. Están atentos nada más que para decir, para mirar, a ver si el fallo que tienes, para mira, el pastor tiene, ¿sabes? Para eso. Y no somos perfectos. Eso no sé si lo entenderán. Pero bueno, quítate la viga de tu propio ojo y luego ves la paja en el mío, ¿vale? Porque yo fallo, y fallo mucho, claro que sí, pero yo me arrepiento y voy a Dios en arrepentimiento y no fallo queriendo. No tengo maldad, no voy con esa obsesión de hacer daño, nunca. Ni antes de conocer a Cristo iba con la obsesión, bueno, algunas veces sí, de hacer daño, pero no cabe en mí el rencor ni nada de eso. Es decir que protegerte es una cosa y tener rencor es otra, ¿no? Es decir, yo me protejo sobre lo que sé que me perjudica y que no me viene bien. Pero no odio a nadie ni mucho menos, ni deseo el mal a nadie en absoluto. Por eso digo que esta enseñanza es de suma importancia, porque todo lo que nos rodean están mirando a ver el fallo que tenemos. Pero si tú el otro día estabas discutiendo con fulano, con mengano y tal, anda, y luego nos dices que no tengamos pleitos y tal, bueno, ¿y a ti qué te interesa de lo que yo estaba debatiendo con esa persona o lo que le estaba diciendo? Pero tienes que sacar, claro, tienes que buscar los 3 pies al gato porque tenemos un refrán aquí en España que dice, cree el ladrón que todos son de su condición. Y entonces, como tú lo harías, crees que yo lo estoy haciendo también, ¿verdad? Pues no, estás equivocado. Entonces, ahora si quieres, vienes y yo te explico y trato de que hagas una oración conmigo al Señor para que te limpie y te arrepientas. Pero si no, pues mira lo que ha hecho este que estaba tirado en la acera. Que me quitas el sol, pues ahí te quedas. Adiós. Fuera, ¿qué quieres que haga? Si le estoy quitando el sol, topa él. Entonces, son estos versículos que vamos a leer, algunos de ellos, ¿no? Son tirados a la cara del creyente, ¿no? O sea, muchas veces son lanzados. Nos lanzamos versículos en la iglesia, nos lanzamos versículos como si fuesen dardos envenenados. ¡Pah! Lanzas ahí, como Saúl tiraba la lanza a David para enclavarle en la pared. ¡Fium! Así tiramos los versículos nosotros, igual, muchas veces. Y siempre pasa pues lo que sucede, ¿no? Que al final pues tenemos que estar perdonando, dando la razón, o no dando la razón, sino
diciendo que la razón no les asiste, y en cuanto le quitan la razón, pues ya estamos otra vez de debates, ¿no? Sé que os debo tener un poco intrigados por todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque los versículos que vamos a estar leyendo son tirados, como os digo, como lanzas en los demás, para avergonzarnos, para abochonarlos delante de los demás, para decir que tú sabes más que él, y ¡pam! Te tiran un versículo, porque en tal sitio dice tal y cual, y le dejas ahí parado, ¿no? Ay, qué bien te sientes, ¿verdad que sí? ¿A qué os ha pasado? A mí sí, muchas veces. Y yo nunca he usado la palabra de Dios ni a lo primero ni ahora. Nunca he usado, me lo he tomado muy en serio, viniendo de Dios, y nunca he hecho, quizá me haya defendido con la armadura de Dios, con su palabra. Es la única forma, porque la armadura de Dios todas son armas de defensa. Solo hay una arma de ataque, que es la espada, la palabra de Dios. Entonces yo solamente me defendía con ella. De los mandobles que me tiraban, me defendía con ella. Y si me daban un versículo, como Jesús cuando era tentado, que Satanás le tiraba tal, escrito está, pues él decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y punto. Y eso es lo que hago yo. Y lo que he hecho siempre. Entonces, vamos a ver Mateo 5, del 38 al 41, que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, volveré también la otra. Ya hemos hablado de todo esto también, ¿no? De lo que significa, hemos hecho un medio estudio teológico también, y bueno, salió también hasta en los estudios escatológicos que hicimos sobre Apocalipsis también. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. O sea, te obliga a llevar carga. Muy bien, lleva la carga. Nos lo está diciendo Jesús. Jesús llevó nuestras cargas y nuestros pecados. Pues hagamos lo mismo, ¿no? Enseñemos a los demás a llevar las cargas, cogiéndolas nosotros primero y llevándolas en vez de 2 millas adelante. Pero, como acostumbro a decir, y para tener el mejor entendimiento sobre el mensaje, es necesario hacer un breve repaso de la historia, porque no todos y en cada momento quieren decir lo mismo, porque hoy lees un versículo y te habla de cierta cosa, mañana lo lees en otro sitio diferente y te habla de otra forma totalmente diferente. Estos versículos de los que hemos leído ahora, forman parte del Sermón del Monte, el cual tiene su inicio en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Como sabéis, y concluye en el capítulo 7 con la parábola de los 2 cimientos. Antes de llegar a este punto, Jesús ya había sido tentado por el diablo para que no cumpliese la voluntad del Padre. Pero el Señor pudo derrotar toda tentación porque se mantuvo firme en la palabra de Dios. Esto es algo que queda bien aclarado en Mateo 4, versículos 10 y 11, cuando dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Una vez que venció al diablo, Jesús entonces inició su ministerio aquí en la tierra, predicando el reino de Dios a todos. Esto es algo que podemos encontrar también en Mateo 4, un poquito más adelante, versículo 17, que desde entonces comenzó a predicar y a decir arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, etc. Así que en este punto de la historia Jesús estaba revelándose al pueblo, enseñando en las sinagogas y haciendo milagros de sanidad. Está por demás decir que su fama estaba creciendo tanto que ya tenía un buen número de seguidores, incluyendo a sus primeros discípulos. Lo podemos ver en Mateo 4, versículos 23 y 24, cuando Jesús recorrió toda Galilea, enseñando las sinagogas y predicando el Evangelio, sanando endemoniados y tal.
os doy los versículos, no los paséis por alto, leedlos porque yo ya los he leído, pero los dejo para que veáis que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, ¿vale? Y por cuestión de tiempo y para que lo leáis y para que comprendáis y para que meditéis en ellos, os los dejo muchas veces a medias de leer. Entonces, ahora bien, ¿por qué es necesario saber todos estos detalles que estamos dando? Pues porque nos revelan tres cosas de suma importancia. Primera, que el Sermón del Monte contiene los principios fundamentales y necesarios que nos enseñan a conducirnos en una vida de santidad. En segundo lugar, nos demuestra que Jesús, siendo hombre, fue tentado. Y más importante aún, que pudo vencer toda tentación porque se mantuvo firme en la palabra de Dios. Y el número 3 es que debemos estar dispuestos a predicar la palabra de Dios en todo lugar y en toda ocasión. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar con lo que estamos leyendo. Lo primero que leemos y que el mundo tira en la cara del creyente en toda ocasión que le es posible, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús te dice que ponga la otra mejilla, así que ya sabes, yo te di un puñetazo y ponme la otra mejilla. Tú dame un puñetazo, que verás, y te voy a poner la otra mejilla. Verás, que soy cristiano, pero no soy gilipollas, ¿sabes? Soy cristiano, pero no soy tonto. Entonces, dame un puñetazo, que verás. Dame. Venga, ven, aquí, pum, dame aquí. El Señor no quiere decir que ponga la otra mejilla para que te den un bofetón, aunque Él sí que la puso, y más que la mejilla, por todos nosotros. Pero no te está diciendo a ti que lo hagas, porque Él ya lo hizo por ti. Por lo tanto, tú no tienes que poner la otra mejilla para que te den un bofetón. Te lo van a dar, de todas formas. Te lo van a dar por el mero hecho de ser cristiano. Te lo están dando. Y nos los están dando por todos los sitios. A los cristianos nos dan por todos los lados. Nos la pegan, nos estafan, nos timan todo. Y sabiendo que lo están haciendo. Y lo dejamos encima. Eso es poner la otra mejilla. Saber que ese que viene a ti y que te está diciendo, por favor, mira esto y lo otro, para que le des para un café, le des para lo otro, sabes que es para drogarse, para lo que sea. Yo para eso no doy dinero. Es que no tengo tampoco, pero no doy dinero. Te digo, ven, yo conozco a pastores que tienen el centro de rehabilitación, si quieres irte allí, yo te abro las puertas para que te vayas allí. ¿Quieres ir a una iglesia? Yo te abro las puertas de una iglesia. ¿Quieres ir a otra? Pero yo dinero no te voy a dar dinero. ¿Quieres comida? Vale, yo te voy a comprar un bocadillo hoy, te voy a llenar la nevera esta semana, pero punto. No te voy a tener. Como este me llena la nevera, pues venga, yo de juerga y yo de fiestas y él que me llene la nevera. No, trabaja. Sana, trabaja y ve y predica, que es lo que tienes que hacer, como hacemos todo el mundo. O sea que te tiran eso de ojo por ojo y diente por diente y que pongo la otra mejilla. Digo, no te voy a poner la otra mejilla. Yo me amo a mí mismo, por eso no te pongo la otra mejilla. Yo pongo la otra mejilla la primera vez cuando vienes, pero si vienes segunda y tercera vez, te vas a encontrar a alguien muy distinto que el de la primera vez. Entonces, por eso yo creo que es cuando dice el Señor, y Pablo cuando habla dice, parece mentira que habiendo gustado del Evangelio, que hayáis vuelto a caer tan rápidamente de él. Creo que eran los Gálatas, quien se lo dijo. Que hayáis caído en doctrinas y en tradiciones de hombres, de nuevo. Doctrinas de demonios y tradiciones de hombres, pero no sé de dónde habéis mamado el Evangelio vosotros. Entonces, cuando dice en Éxodo 21 lo de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y tal, también está reflejada en Levítico 24, 19 y 20, que dice, el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya causado o que haya hecho a otro, tal se hará él. Lo mismo se hará con él.
Esto está en Éxodo y en Levítico, ¿vale? Es palabra de Dios, pero ¿qué hizo Jesús? El segundo pacto, que es el Nuevo Testamento, no es que invalide al primero, sino que es el nuevo pacto y el otro es el antiguo. Y todo lo antiguo tiende a desaparecer. Y Cristo, cuando vino, al morir y resucitar, cumplió todo el antiguo pacto. Por lo tanto, esto está desaparecido, abolido, porque Cristo vino a cumplir, pero a abolir también ciertas cosas. Y una de ellas fue esta. Él mismo nos lo dice. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que caminéis las 2 millas, que le entregues la capa, aún el abrigo, que le entregues todo. Bien. Así que el pueblo judío, cuando oía esto, estaba muy consciente de esta ley, ya que ellas estaban diseñadas para guiar a los sacerdotes en cuanto a las sentencias judiciales, para que de esta forma pudiesen pronunciar la sentencia apropiada. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Os acordáis de lo que hizo Salomón con el hijo que le llevaron las 2 prostitutas que decían, no, que es mío, no, que es mío? Pues traer una espada, le corto por la mitad, y la verdadera madre fue la que dijo, no, dársela a ella, prefiero que mi hijo esté vivo antes que... Me dijo Salomón, esa es la madre verdadera, eso es sabiduría, y eso es lo que hacían los antiguos magistrados, ¿no? Que deberían de haber hecho, ¿no? Como deberían de hacer ahora, que se ha perdido todo eso. Pero bueno, el problema estaba en que los escribas, en otras palabras, los que pretendían enseñar la ley, los abogados, vamos, y los fariseos, los que pretendían cumplirla, evidentemente habían interpretado estas leyes para justificar esas retribuciones personales y en muchos casos hasta su propia venganza. La gran realidad es que Jesús en estos pasajes no estaba enseñándoles nada nuevo. En esta ocasión él simplemente estaba recordándoles lo que la ley decía acerca de este tema. Fijaos bien lo que encontramos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Así que con esto podemos ver claramente que no existía diferencia alguna entre lo que la ley declaraba y lo que Jesús les estaba diciendo, porque aquí les está hablando también del Levítico. Y la Biblia no se contradice. Hermanos, la realidad, no sé cómo decirlo, es... no puede existir lugar alguno en la vida de un creyente fiel en el que anide la venganza. Sin embargo, existen muchos que aún continúan cultivando este tipo de sentimiento y esperan ansiosamente el momento cuando podrán saltar como una víbora para vengarse de una mala acción o de una mala obra. También existen todos aquellos que dejarán pasar el tiempo sin retribución alguna. O sea, porque se someten a la filosofía de que la venganza es un plato que mejor se toma frío. Ay, la venganza. En otras palabras, que se obtendrá mejor satisfacción, ¿no? Van a disfrutar más cuando vean caer. Cuanto más tarde, cuanto más se enfríe la cosa, más confiado va a estar el otro y ¡fa! Más fuerte le vas a dar, ¿no? Cuando una mala acción es devuelta, no en el mismo momento, en el ardor del debate, se la devuelves, no. Esperas y esperas y esperas. Eso ya es alevosía, eso es dolo, eso es ya prevaricación, ya es todo, ¿no? Premeditación. O sea, todos los agravantes te conlleva ese tipo de venganza. Lo que la venganza es un plato que se toma frío, te entran todos los agravantes.
Un verdadero creyente no puede someterse a este tipo de pensamiento. Un verdadero cristiano tiene que ser muy diferente. Pero ¿cuán diferentes podemos o debemos ser? Continuando con lo que estábamos diciendo, encontramos que el Señor nos dice, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale. ¿Por qué el Señor nos quiere y nos dice esto? ¿Qué quiere decir todo esto que nos dice el Señor? Que caminemos 2 millas, que le llevemos la carga, que le demos la capa, el abrigo. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Nos está diciendo nuestro Señor Jesús que nos dejemos golpear y que regalemos todo lo que tenemos. Me está diciendo mi Señor que yo voy por la calle y me vienen 4 tíos de frente y me dicen, dame todo lo que tengas. O te vamos a meter una que te vas a cagar. Y se lo tengo que dar. Me está diciendo, no. No es este el caso. Estas no son palabras para ser tomadas literalmente, que es a lo que muchos se acogen para decir, te voy a dar un bofetón o te voy a quitar lo que tienes. No, ni me vas a dar el bofetón ni me vas a quitar nada. Al contrario, te voy a quitar yo la tontería que tienes y te voy a llevar a los pies de Cristo. Sin darte ninguna bofetada ni nada de eso, ¿no? Sino con la espada de la palabra de Dios. Estas no son palabras para ser tomadas literalmente. Puedo decir esto confiadamente porque Dios solo quiere lo mejor para nosotros. Por eso lo digo. Entonces no estoy diciendo nada que se salga de la Biblia. Que sé que algunos ya estaréis diciéndome qué tal y qué cual y estáis buscando los 3 pies al gato. Dios no quiere nada malo para nosotros. Por lo tanto, yo no me voy a dejar que me asalten, que me atraquen, que violen a mi familia o que a mis hijas, a mis hijos, que los hagan algo. No voy a dejarlos. Ni a mí siquiera. No. Voy a muerte. Con la palabra de Dios, a muerte. Contra ellos, porque más son los que están conmigo que los que vienen contra mí. Y a mí no quiero decir que me voy a poner a liarme, a pegar puñetazos ahí a diestro y siniestro, que si hace falta lo hago, pues como lo hizo Josué con los filisteos en el valle de Refidim o como lo hizo todo el pueblo de Israel. O sea, si hace falta, pues hay que ponerse, ¿no?, a trabajar, pero tenemos la palabra de Dios, somos cristianos, hemos dicho que no, la violencia no es nuestra, pero si te buscan las cosquillas, no pongas la otra mejilla para que te den un bofetón, porque eso no es para tomarse literalmente. Entonces, por eso lo digo con todo conocimiento de causa y confiadamente, porque Dios solo quiere lo mejor para ti y para mí. Por lo tanto, cuidado con la interpretación que damos a esas palabras y con lo que te quieran decir. Porque te tienes que dejar que te atraquemos, porque tú eres cristiano. Así que tienes que dejar que te atraquemos y poner otra mejilla. Tienes que darnos todo lo que tengas. Sí, venid, que os voy a dar. Os lo voy a dar todo. Todo lo que tengo os lo voy a dar. No se va a quedar nada. Venid. Vamos. Venga, el primero. Como decía David. ¿Tú? Un incircunciso me vas a decir a mí, tú vienes por tus fuerzas y por tal, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y contra mí, nadie, porque yo estoy con Cristo. Quien está con Cristo, nada ni nadie le puede tocar. Que te hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero te digo que esto no son palabras para ser tomadas literalmente. Fijaos cómo esto queda muy bien declarado en Jeremías 29:11,
Cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jeremías 29:11, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, basado en esto, podemos decir confiadamente que Dios no desea nada malo para nosotros. Dios no desea que vivamos en sufrimiento, llenos de moraduras, de golpetazos, de puñetazos, derrotados, abatidos, pateados, apaleados. Dios no quiere eso porque ya Cristo pasó por ello por nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero entonces, pastor, la pregunta que queda es, ¿qué significa esto que Jesús declara aquí? Bien, para poder esto entenderlo correctamente, solamente debemos detenernos por un pequeñito momento y analizar lo que hemos leído con más detalle, hacer otro pequeño estudio más profundo. Lo primero que vemos aquí es que el Señor nos dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para entender bien esto, primero debemos saber que la gran mayoría del pueblo eran diestros. Había muy pocos zurdos. Y en segundo lugar, debemos saber que en ese entonces y aún en nuestros días, un bofetón es uno de los insultos más grandes que puede haber y que una persona puede recibir, ¿no? La razón por la que hago hincapié en esto es para que os deis cuenta de que aquí el Señor se está refiriendo a un bofetón dado con la parte de atrás de la mano a la mejilla del lado derecho de una persona. No sé si me estoy explicando. Con el revés. Como diciendo, plus. O sea, que te dan plus y plus. ¿Me explico? Te dan una y te dan la otra. O sea, te dan un bofetón a mano llena, como decimos aquí, y luego con el revés te vuelven. Te dan en la derecha y con el revés en la izquierda. ¿Vale? Eso haciendo un pequeño estudio en detalle. Entonces, así que aquí no se está hablando de un golpe que causa daño físico, sino que se habla de un golpe que causa daño emocional. El de poner la otra mejilla, ¿vale? Otra cosa que podemos ver aquí es que el Señor nos dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al igual que hoy, existían razones legales por las que las personas podían poner una demanda contra otra y podían recibir una compensación de acuerdo al caso que pusiesen, ¿no? La gran diferencia entre ellos y nosotros es que en nuestros días la mayoría de nosotros tenemos posesiones materiales abundantes, especialmente ropa. Pero en ese entonces la mayoría de las personas podía tener varias túnicas, en otras palabras, vestiduras que servían como camisas. Sin embargo, muy pocas tenían más de una capa. O sea, que la vestidura que iba por encima de la camisa, que protegía a la persona del sol y del frío, sí que era usada como una colcha también para dormir. Por eso habla de la capa. Es por eso que en Éxodo 22, versículos 26 y 27, encontramos que existía una ley que cubría este punto. Fijaos bien lo que dice para que entendamos bien el significado de todo esto. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso, dice el Señor. La palabra vestido usada aquí es traducida por la palabra hebrea salmá. Salma significa ropa externa, envoltura, capa. Cuando conocemos estos breves detalles, podemos deducir confiadamente
que lo que Jesús nos ha ilustrado con estos versículos que leemos en su palabra son ejemplos de las peores situaciones por las que una persona puede atravesar. No es algo al azar, es lo peor que una persona pueda atravesar. El uso de esta ilustración de lo peor que podemos experimentar para que reconozcamos que nuestra actitud debe reflejar siempre el amor de Dios, no importando lo que la situación sea, ¿no? Es el uso de esta ilustración, que es lo peor que puedas experimentar, ¿no? Ahí se reconoce que nuestra actitud siempre debe reflejar el amor de Dios, aparte de la situación en que sea. Recordemos lo que Él nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Es muy fácil amar a los que nos aman. Es muy fácil hacer el bien a los que nos hacen el bien. Y el mundo así lo hace. Pero ¿qué mérito tenemos cuando actuamos con rencor, cuando guardamos malos deseos por otros? Entonces estamos actuando de la manera que actúa el mundo. ¿Qué nos diferencia? ¿Solamente el que digamos que somos cristianos? Piensa en esto por un momento. Al actuar de esta manera, ¿estamos permitiendo que el amor de Cristo se refleje en nosotros? ¿Estamos dando testimonio del poder, de la majestad y de la gracia de Dios? Lo único que estamos haciendo es actuar igual que todos aquellos que no le conocen. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Pues continuando leyendo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, en fin. Para lograr entender esta declaración correctamente, debemos detenernos por un breve momento y conocer un pequeñito detalle. Como todos sabemos, la tierra estaba ocupada por el Imperio Romano, lo que quiere decir que todo ciudadano estaba sujeto a no solo las leyes mosaicas, sino también estaban sujetos a las leyes de Roma. ¿Por qué os he dicho lo que es evidente? Lo que he dicho es obvio porque muchos no conocen de una ley que existía en ese entonces, la que declaraba que todo ciudadano del territorio ocupado estaba obligado a cargar la carga de un soldado por una milla cuando el soldado hiciese esa demanda. Estaba ocupado, era el Imperio Romano. Si el soldado te decía, ayúdame a llevar mi carga una milla, era eso lo que mucha gente no conoce. Ahora me vais entendiendo ya de que no es literal lo que Jesús dijo. Hay que hacer un pequeñito estudio antes y discernir antes de lo que nos quiere decir la palabra de Dios o antes de explicar, porque echar un mitin es fácil, coger unos apuntes y echar una prédica es muy fácil, sobre todo para alguien medianamente inteligente. Creo que, pero enseñar, que es a lo que se refiere, predicar, ya es más difícil. Y eso es lo que estamos haciendo, predicar la palabra de Dios, pero en su contexto. No cojo un versículo y le llevo fuera y hago lo que yo quiero con ese versículo. No, es esto lo que Dios quiere decir. No dejéis que un pastor os diga, ahora poned la otra mano, venga, ahora os he vaciado un bolsillo, ahora os toca que os vacíe el otro. Y tenéis que hacerlo porque sois cristianos. ¡No! No y mil veces no. Ya sabéis por qué hay que cargar con el peso del soldado,
porque era el Imperio Romano, que era una ley que existía en ese entonces que declaraba que todo ciudadano del territorio ocupado por el imperio, evidentemente, estaba obligado a cargar la carga de un soldado por una milla, cuando el soldado hiciese esa demanda. No importaba quién fuera o lo que pudiesen estar haciendo. Cuando un soldado romano te decía, agarra esto y cárgalo, tenías que llevar esa carga por una milla, sin cuestionar o si no tendrías que pagar graves consecuencias, sin cuestionar nada, sin preguntar nada. Agarra esto y llévalo una milla. Por eso Dios te dice, llévalo dos. Pero no es literal que cargues con el peso de nadie, porque Él ya lo hizo. ¿Estás entendiendo lo que espiritualmente está hablando el Señor en su palabra? Bien. Por demás está decir que esta ley era repudiada por toda la población y que todo ciudadano sabía muy bien la distancia que tendría que soportar la carga. La población había medido muy bien que una milla eran 1000 pasos y no daban un paso más. Lo que quiere decir que cuando ellos escucharon lo que Jesús les dijo, seguramente la mayoría de ellos pensaron que Jesús estaba loco. Después de todo, ¿cómo podía este hombre judío pedir que ayudasen a un soldado romano más de lo requerido por la ley? Se estaba poniendo por encima de la ley este hombre, no puede ser. Pero Jesús les dijo a ellos que caminasen esa segunda milla, porque en esa milla era donde el soldado iba a comenzar a notar la diferencia de ser cristianos. Los soldados sabían muy bien que esta ley era repudiada y que el pueblo solo haría lo que estaba obligado a hacer. Así que al llevar la carga por una milla más, haría que esta persona ahora comenzase a cuestionar, lo que en toda oportunidad abriría una puerta para comenzar a hablar acerca del reino de Dios, a predicar. En nuestros días, la ley que obligaba al pueblo a llevar la carga de un soldado no existe. Pero como fieles seguidores de Cristo, sí tenemos ciertas responsabilidades de igual importancia. Por ejemplo, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:1-2, cuando el apóstol nos habla acerca de la unidad espiritual, leemos, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. En Colosenses 3:12-13, donde el apóstol nos deja una enseñanza acerca de cómo debemos vivir ahora. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Más claro? Agua. Más fuerte, lo puedo decir, pero más claro, no. Es palabra de Dios. Así que podemos ver que el cristiano fiel está llamado a caminar esa segunda milla. Estamos llamados a caminar esa segunda milla para ayudar a nuestros hermanos y a todos aquellos que aún no le conocen, para que por nuestros hechos le conozcan. O por lo menos se digan, hey, aquí pasa algo raro, ¿por qué hace esto este? La primera milla la caminamos por obligación. Hablamos de nuestra iglesia a otros. Le presentamos el plan de salvación a los no creyentes. Le recordamos de la misericordia y amor a Dios. Y amor de Dios también a los que se han apartado,
etcétera, etcétera. Es decir, lo hacemos por cumplir el mandato del Señor, por obligación. Pero muy pocos hacen más de esto. Es por eso que el Señor en Mateo 9:37 dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. No han conocido, no han entendido al Señor. No entienden a Jesús. No entienden a Dios. No entienden que su gracia es infinita y que todo lo que hace es por nuestro bien. La segunda milla, es decir, el esfuerzo adicional que se requiere hacer después que hemos sido rechazados por todos aquellos a quien les hemos ministrado, esto no se hace por obligación, sino que se hace cuando verdaderamente sentimos el amor de Cristo en nosotros. Esa es la segunda milla que tienes que caminar, que tenemos que caminar. La primera es fácil, llevar la palabra de Dios y todo lo demás y todo esto, pero cuando Él te rechaza y dice que no quiero, camina esa segunda milla con Él. Ahí reside. Prefieres que te den antes el puñetazo, ¿verdad? Muchos quieren antes un puñetazo antes que caminar esa segunda milla. Pues caminar esa segunda milla es muy importante para un cristiano. Es lo que te hace cristiano. No va a ser fácil ese camino de la segunda milla, porque ese camino es desierto y solitario. Es que por eso, como no se hace por obligación, sino que se hace cuando sentimos el amor de Cristo, y por eso en la segunda milla siempre vamos a encontrar bendición. Pero el camino de la segunda milla no va a ser fácil. El camino de la segunda milla, como os digo, es desierto y solitario. Y me diréis que ¿por qué os digo esto? Pues os digo esto porque muy pocos están dispuestos a atravesar ese camino. Muy pocos están dispuestos a hacer ese esfuerzo adicional que se requiere, que necesita la Iglesia aquí en la tierra. Es mejor hacerlo de siempre, sota, caballo y rey, y venga, alabanza, diezmo y palabra, y cada uno a su casa. Alabanza, diezmo y palabra, y cada uno a su casa. Eso es un rito que no agrada a Dios. Por muy buena que sea la alabanza, por muy fructífero que haya sido la ofrenda, o por muy bonito que haya sido la predicación, es vano. Está vacío. Hay que ir una segunda milla, hay que ir más. Hay que involucrar a esa gente que viene a calentar la silla, hay que hacerla caliente su corazón, su espíritu, su alma para Dios, no que caliente la silla. Por eso, en esa segunda milla es donde vamos a encontrar la bendición. Isaías 35, versículos 8 y 9. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Esto ya suena mejor, ¿eh? Este es el camino que todos debemos buscar andar, pero tenemos que andar primeramente la segunda milla.
Y este es el camino por donde andaremos cuando estemos caminando la segunda milla. Vamos a ir viendo cada vez más bendición cuando caminemos esa segunda milla. Porque al caminar esa segunda milla vamos a ser bendecidos, porque no estamos emprendiendo ese camino por cumplir, porque estamos obligados, sino porque sentimos amor por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por tanto, en el día de hoy, en este pequeño mensaje, esta pequeña prédica, hemos explorado una de las enseñanzas de nuestro Señor, que nos ha revelado 3 cosas de suma importancia en la vida de todo cristiano o creyente fiel. Primero, que el Señor nos ha enseñado que puede existir lugar alguno de venganza en la vida de un creyente, de un cristiano fiel. Los sentimientos de venganza solo servirán para atraer malos pensamientos y maldiciones a nuestra vida. Por lo tanto, no puede existir lugar alguno de venganza para la venganza en la vida de un creyente. Segundo, que el Señor nos ha enseñado que aún en los momentos difíciles de superar, nuestra actitud tiene que ser siempre una actitud que refleje el amor y la misericordia de Dios, que seamos luz para el mundo. Y por último, en tercer lugar, hemos aprendido que caminar la primera milla se hace por obligación, pero que la segunda es donde encontramos la bendición. ¿Qué creéis? ¿Que Jesús os dijo que caminaseis la segunda milla para cansaros más? No. Tenemos un Dios que quiere el bien para nosotros. ¿Cómo creéis que Jesús va a decir eso para mal? ¿Cómo creéis que Jesús te va a decir que pongas la otra mejilla para que te den un puñetazo en la mejilla? Que no, hombre, que no. Y por eso os lo decía con total seguridad de que era palabra de Dios, porque Dios siempre quiere el bien para ti y para mí. Te enteras ahora porque no es literal como te lo tienes que tomar. Así que cuando te digan algunos, ¿y por qué no pones la otra mejilla? Yo la pongo, pero la pongo como Dios quiere, no como tú crees que tiene que ser. ¿Me estoy explicando, verdad? Pues esa milla es donde encontramos la bendición. Y es ese esfuerzo adicional que hacemos porque amamos al Señor. Y es el que en la mayoría de casos va a traer a un inconverso a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Ese esfuerzo adicional que hacemos es el que en la mayoría de los casos ayudará a restaurar a una persona que se ha apartado de Dios. Ese esfuerzo adicional que hacemos es el que en la mayoría de los casos ayuda a levantar al caído. Camina esa segunda milla. Camina ese segundo kilómetro. Camina si hace falta 3, 7, 70 veces 7. Camina hasta que vean en ti esa luz que les lleve hasta los pies de Cristo. Nunca nos olvidemos lo que nos dice el Señor en Lucas 15:10, cuando leemos: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Recordemos siempre que el mundo y todos aquellos que nos rodean están atentos a nuestros hechos, nuestras acciones, a nuestro comportamiento. Y es por eso que en toda ocasión tenemos que permitir que el amor, la misericordia y la gracia de Dios sea reflejada en nosotros. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que ser cristianos de la segunda milla.
¿Por qué no te examinas a ti mismo y te preguntas a qué distancia estoy? Que Dios te bendiga.